Grito ambiental es sinónimo de Noelia Noé, Melito. de Noé. ¿Cómo andas, Noé? ¿Cómo están, chicos? Bien, ¿Todo bien. bien? ¿Ya Muy buenos preparando días. con olor a locro? ¿Eh? Sí, ¡Ay, qué claro. rico! Yo estoy pensando. ¿Sos de ¿no? comer tradicional? Sí, así? bien tradicional. Bien Sí, tradicional. bien Sí, a mí me tradicional. gusta también. ¿Mechi también? Me encanta, sí. Yo Compro, compro. Sí, Pero sí. bueno, Vale. no importa, vale. Yo le voy a Vale. hacer caso dentro de lo posible a Taliba. Más ¿Con el creo- costillar? No, ojalá. Qué rico. Sí, ya Un fueguito, un fueguito. Nunca tanto. Bajamos la vara. Sí, nunca Viste que tanto. nombró varios, Es pero que- metí el Sí, costillar. el costillar sí, pero bueno. Pero bueno, no deja de ser fin de mes. No deja de ser muy 25 de mayo, por más patrio que sea, no deja de ser 25 de mayo. Re. Grito ambiental. Grito ambiental. Bueno, chicos, tuvimos estos días una polémica bastante intensa, ¿no? Con esta normativa que habilitó Córdoba sobre la caza deportiva Sí. frente a especies exóticas como es el jabalí y 3 tipos de ciervo. Sí. Acá hay una idea, unos conceptos que quizás no los tenemos tan trabajados, ¿no? La idea de especies invasoras repercute tanto en la diversidad, porque pueden ser plantas, o en este caso como son animales. El jabalí es un animal que ha venido aparentemente siguiendo un recorrido histórico desde Sudáfrica y se ha instalado acá, y lo que ha hecho que hoy se convierta en una plaga es la reproducción que tiene, la fácil reproducción que tiene. No solo que no tiene un depredador que pueda hacer una control biológico de esta especie, sino que además tiene un nivel de reproducción muy alto porque también puede combinarse con el cerdo doméstico. Entonces ahí salen especies de cerdo salvaje, que es el cerdo cimarrón, y que sigue reproduciéndose de una manera exponencial. Entonces esto genera que sea tan difícil el control. Hoy en día ya está presente en 16 provincias de aquí de Argentina, y esto hace que haya diferentes aristas sobre por qué genera un problema. Nosotros hemos retratado accidentes, retratamos también el impacto que tiene en los sectores agropecuarios. Acá estamos viendo imágenes, por ejemplo, de la Pampa de Achala, que es un recurso hídrico muy importante de Córdoba, y y el jabalí genera incluso daños en el suelo, daños que son muy graves y difíciles de revertir, y que afectan muchísimo al ecosistema, a la fauna y a la flora autóctona que sí tenemos en la zona. ¿Y ahí hay un debate? Es decir, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, esto es lo que se plantea. Muchas veces se escuchan posturas un poco más extremas desde el ámbito ambiental, vinculadas a los protectores de animales, que dicen, bueno, el animal es un animal sintiente, merece una muerte digna, un trato digno. Pero también tenemos que esta especie invade nuestra propia fauna autóctona y genera un efecto totalmente negativo. Y hay otras aristas que quizás no están tan visibilizadas, que es el impacto económico que tienen estas especies. Vamos a ver en tramas un poquito cuáles son las especies invasoras que más repercuten en nuestro país y que muchas veces no están visibilizados. Acá hablamos, bueno, de especies exóticas, incluye plantas, animales, microorganismos que fueron introducidos en un hábitat y consiguieron avanzar sobre nuevos ambientes. Impactan de forma negativa en la biodiversidad, en la economía y también en la salud pública. Porque recordemos que las especies de cerdos tienen también una función zoonótica, o sea, pueden transmitir enfermedades al hombre. ¿Cuáles son las más problemáticas? El jabalí. Verán que cuando teníamos un Ministerio de Ambiente se hacía una evaluación de cuál era el impacto económico que tenía esta especie invasora, y por año se estimaba que más de 1.380 millones de pérdidas en dólares generaban en nuestro país la especie invasora jabalí, teniendo en cuenta todo esto que decimos, impacto agropecuario, en accidentes viales y demás. Seguimos recorriendo un poquito otras especies, el estornino pinto, que quizás no está tan visibilizado, pero también genera pérdidas millonarias, el castor, que esto sí lo hemos reflejado más que todo en el sur, y el mosquito tigre, que genera 23 millones de dólares de pérdidas al año. De esto muchas veces no se habla en números, ¿no? Decir, bueno, ¿cuánto nos cuesta a nosotros estas especies invasoras y por qué se toman esas medidas? Pero sí hay una polémica de cómo tratar estas plagas, que es tan difícil de controlar. Por eso estuvimos dialogando con Santiago Balliri. Él es biólogo, trabaja en el control de especies invasoras en el Parque Nahuel Huapi y hace exclusivamente un foco en la especie de jabalíes. Él va a hacer un relevamiento no solamente de los impactos que genera a nivel de biodiversidad, sino también de cuál es el mejor control para cada zona, porque nuestro país es muy extenso. No es lo mismo si lo pensamos para el campo que si lo pensamos para la protección de biodiversidad. Entonces, ¿qué se dice? Que con estas medidas de caza deportiva se está priorizando solamente el impacto económico en el campo y no en la biodiversidad. Si te parece, lo escuchamos un poquito para que nos explique cómo sería un plan de manejo un poco más responsable. Bueno, se considera particularmente el jabalí, como otras especies, se las considera invasoras, justamente porque es una especie que es traída de otro lugar, pero además no solo por haber sido traída de otro lugar es invasora, sino que son especies que provocan impactos negativos
digamos, se establecen en un lugar, se dispersan exitosamente sobre ese lugar y además traen consigo impactos negativos sobre diferentes aspectos, ¿no? Que pueden ser la biodiversidad, sobre aspectos económicos, sobre la salud. Por eso se las considera puntualmente a esas especies exóticas invasoras. Lo que tiene que ver con los impactos económicos, el jabalí, bueno, se lo considera en muchos lugares, incluso en Argentina, en algunas provincias, plaga de la agricultura, entonces tiene consecuencias económicas por destrucción y consumo de cultivos, y tiene impactos en la ganadería también porque puede competir con el ganado por alimento, por el forraje, destruye, digamos, infraestructura relacionada con la ganadería, como pueden ser cercos, bebederos. Y después, bueno, puntualmente lo que tiene que ver con la salud, el jabalí no solo puede afectar al ganado, como te decía, por transmisión de enfermedades, sino que puede transmitir enfermedades al hombre, estas enfermedades que se consideran, se les llama zoonóticas, que son de algún animal silvestre al ser humano. Al ganado también puede afectar y también puede afectar a la vida silvestre, como nombré anteriormente. Estimamos que la superficie que está cubierta por el jabalí actualmente es casi el 50% en Argentina, es decir, lo tenemos casi en el 50% del territorio y es una tendencia, digamos, que está creciendo anualmente. Esto, es decir, el jabalí se continúa reproduciendo y dispersando hacia gran cantidad de provincias. Actualmente está en 16 provincias de Argentina, con presencia confirmada, ¿no? Potencialmente podría llegar a estar en más provincias. Y por otro lado está lo que tiene que ver con las especies domésticas, de cerdo doméstico, que se utilizan para producción, que se pueden cruzar perfectamente con el jabalí silvestre, con la cruza entre estas dos variedades, entre comillas, de cerdos, digamos, produce híbridos perfectamente fértiles, por lo cual podemos encontrar una gran variedad y una gran cantidad de formas y tipos de jabalí o cerdos silvestres que se asemejan tal vez mucho más a un cerdo doméstico hacia un jabalí puro, digamos, que tiene otras características físicas, digamos. En general, manejar fauna silvestre no es fácil, sobre todo animales, pero bueno, es una especie imposible de erradicar de un lugar continental como un territorio, como el territorio argentino. Y hay muchísimas técnicas que se utilizan, principalmente relacionadas con la caza, pero es una especie que es muy difícil. Entonces lo que se intenta hacer muchas veces es generar estrategias o planes de manejo para ciertos lugares puntuales, considerando también obviamente no solo la disminución del tamaño poblacional y evitar que la especie provoque daños negativos, sino identificar bien los objetivos que uno quiere, digamos, porque obviamente una estrategia para controlar los daños a un campo de cultivo de maíz no van a ser las mismas que las que se necesitan aplicar para conservar una especie en peligro de conservación en un área protegida. Bueno, en el sentido de que no sabemos realmente cuánto nos está costando esa especie anualmente en Argentina, porque, como dije, los impactos son muchísimos y es difícil, realmente es muy difícil cuantificarlos. Por ejemplo, está la otra cuestión de los atropellamientos, por ejemplo, en ruta y todos los daños y costos económicos que eso trae aparejado, que también, bueno, Córdoba es uno de los lugares, digamos, que vive ese problema día a día en muchas regiones. Y bueno, es uno de los objetivos también que los que trabajamos con esta especie estamos tratando de abordar, que tiene que ver una estimación más completa de lo que son los costos económicos, porque también esas son herramientas que uno utiliza para, digamos, estimular y, digamos, respaldar las acciones de manejo que se necesitan hacer. Como bien decís, puede ser que tal vez tenga costos más importantes que el mosquito, por ejemplo, pero aún así tal vez no está tan visualizado, entonces no se le da tanta importancia como se debería.
escuchábamos a Sebastián, ¿no? Lo importante también es tomar una iniciativa en conjunto, porque de nada sirve que Córdoba tome alguna herramienta para hacer el control biológico en Lo las que provincias siempre del lado, decimos, ¿no? claro. Alguna articulación en algo, Tiene que ¿no? haber. En algo. Porque no va a tener ningún resultado. Y también una responsabilidad propia, por ejemplo, porque también se habilita la casa de ciervos. Los ciervos que vienen son ciervos que han sido traídos a conciencia desde el exterior para cotos de caza. Si un ciervo hoy se reprodució de manera silvestre es porque se escapó de alguno de esos cotos. Está Entonces bien. también hay que algo ahí que no está claro. que una no está haciéndose restricción bien. en ese sentido, aunque no sea lo que más abunda, pero también, bueno, se habilita la casa. Claro, acá se armó un debate, digamos, que seguramente se hace en casa. Bueno, pero algo hay que hacer porque son perjudiciales. Digamos, Así eso es. no es ¿Pero que de no qué? hay que hacer nada, digamos, desde lo ambiental también se dice que hay que hacer. Desde Por eso lo escuchábamos, pero de manera organizada y que sea funcional. Que sea funcional, que sea responsable, Claro. que tenga una evaluación y que sí, que efectivamente Claro, no un hay exterminio hacer Exactamente. Porque hay arbitrario. un consenso, sí, entre biólogos que incluso son ambientalistas, pero que dicen, bueno, Claro. la única forma que encontramos hoy es la casa, no encontramos otra. Pero bueno, una casa controlada, Claro. responsable y articulada con otros sectores para justamente que tenga una evaluación a futuro eficaz. Gracias, Noé. Gracias, chicos. Hasta Un luego. gusto. Buen Buen fin fin semana. de, buen fin de, y a comer locro. Así es. Qué Yo sí. rico.